lo voy a tener que justificar a partir de las propias palabras de aquellos filósofos, digamos, para no perder la autoría de algunas ideas. Platón tiene en las leyes, sobre todo en el texto de las leyes, varios pasajes acerca de qué hacemos con la infancia y qué es la infancia. Y en esos pasajes se revelan cuestiones interesantísimas, que si yo no dijera que es Platón, podríamos decir que es lo que hoy circula como sentido dominante, como sentido hegemónico en las concepciones de infancia en las instituciones modernas. Por ejemplo, cuando dice, los niños son educados en primer lugar en la música y luego en la gimnasia. Entre las primeras actividades inspiradas por las musas, no por los ministerios de educación. Esa es la gran diferencia de aquella época, ¿no? Es decir, tener en vez de técnicos, musas, que no está mal. Se incluyen las fábulas y relatos que los niños escuchan desde la más tierna edad. Y ahora viene el sentido de dispositivo. Deberán escogerse con mucha diligencia estos relatos para que contengan las opiniones que los constructores de la polis juzgan convenientes para formar a los niños. Esto es, vamos a elegir aquellos relatos para que los niños no se confundan. Gran parte del dispositivo literatura infantil, gran parte del dispositivo de la lengua, de alguna manera, se ve reflejado en esta idea de que, bueno, ojo, es decir, los niños que jueguen, que hagan música, pero los relatos, la tradición, la lengua, tiene que ser aquella que los convierta en ciudadanos desde la más tierna edad. Otra vez ven ustedes aquí que es una infancia, pero sin infancia. Es todo el tiempo este juego el que tengo que repetir. Hay descripción de la infancia, pero allí no está la infancia. Es como si al nombrarla se creara un fantasma, un doble, lo que llamamos la representación de la infancia, pero que no es la infancia. Es decir, allí no están los niños, está la infancia, que son dos cosas totalmente diferentes. Y sigue, no se le permitirá a los niños que escuchen cualquier relato. Estamos hablando de una política de la lengua. No se permitirá que escuchen cualquier relato. No se permitirá que se les narren, por ejemplo, las principales fábulas por medio de las cuales han sido educados todos los griegos, es decir, los poemas de Homero, Hesíodo, en la medida en que afirman valores contrarios a aquellos que se pretende que dominen la nueva polis. No sé si esto a ustedes les suenan, pero todas las reformas institucionales educativas, lo primero que hacen es, vamos a cambiar los textos, vamos a cambiar los textos y no vamos a permitir que se lea lo anterior. Entonces ya hay aquí una reforma griega o un espíritu de reforma griega que nos acompaña seguramente hasta nuestros días. Pero lo que me interesa de toda esta discusión es que cuando se crea el primer texto, el primer texto, para mí, el primer texto educativo, mucho antes que Comenius, mucho antes de lo que se cree que son los primeros textos educativos, porque la clave en el ateniense, digamos, el gran texto griego, el ateniense como discípulo, es decir, la primera vez que se habla de las enseñanzas a un discípulo, pues que de eso se trata la educación, ¿verdad? Se define la infancia como aquellos incapaces de quedarse quietos con el cuerpo y la voz, siempre saltando y gritando en desorden. Es decir, frente a esta descripción, ¿cómo se formaría un maestro? ¿Cómo se formaría aquel que debe enseñarle a discípulos las bondades de la ciudadanía y de la democracia que está emergiendo? Está muy claro, la primera acción pedagógica es calmar. La primera fórmula pedagógica en términos de técnica y dispositivo supone calmar la agitación de los niños. Estamos hoy, en 2008,
Y el gran debate es cómo coño calmamos la agitación de los niños. Claro que lo que ha cambiado es que en aquella época se pensaba que la agitación de los niños era de la naturaleza interior de la infancia. Hoy se cree que es de la naturaleza interior de algunas poblaciones que componen la infancia. Tiene una cierta diferencia este planteo. Y sin embargo creo que no hemos hecho otra cosa en los últimos 1500 años que tratar de darle vuelta a la idea de si para educar necesitamos sujetos calmos y dóciles, pues lo que tenemos que hacer es matar la naturaleza íntima de la infancia. Esto es, déjeme recuperar la expresión, la borrachera. Porque la borrachera tiene algo muy bonito, no lo digo por mí que no tengo ninguna experiencia al respecto, que es el estado de embriaguez, ¿no? Es decir, eso sí que lo sabías bien, ¿no? Es decir, ese estado de embriaguez, digamos, ¿qué es lo que se mata? ¿El efecto horroroso de una borrachera o lo que se quiere matar es ese efecto de embriaguez incomprensible que solo se comprende siendo como el otro embriagado, ¿no? Siendo como el otro embriagado. Y entonces el ateniense dice que un niño en cuanto hombre libre que será en el futuro, fantástica la expresión, hombre libre, el niño en cuanto hombre libre que será en el futuro. Y recuerden que hay también una partícula de la palabra infancia que lo refiere al ser esclavo. Esclavo del adulto, esclavo del guía, por eso necesita de un pastor, por eso necesita de alguien que lo conduzca. Entonces vamos articulando de alguna manera esta idea del niño incapaz que necesita de guía porque está en un estado de embriaguez y hay que enseñarle un nuevo relato y para eso necesitamos que se calme. Y no lo digo yo, lo cito textualmente. Así descripta la naturaleza infantil, agitada, su educación buscará calmar esta agitación y desarrollar sus potencialidades en orden y armonía. No hay mejor imagen de la infancia, ¿no? Orden y armonía. Parece la bandera de Brasil, orden y progreso. La tarea principal de los encargados de la educación en el ateniense es dirigir en línea recta sus naturalezas, siempre en dirección hacia el bien, es decir, las leyes. Siempre en dirección al bien, es decir, las leyes. De aquí uno desprende un conjunto inenarrable de imágenes: el niño contraria al bien, el niño contraria a la ley, el niño está del otro lado que la naturaleza recta, el niño es el desvío y todo lo que venimos hablando hasta ahora. Por lo tanto, la necesidad de educación va a ser, desde la Grecia antigua, la necesidad de calmarnos a toda costa para escuchar la voz del adulto. Voz del adulto que encarna necesariamente la voz de la polis. Y de la polis sale política, sale policía, entre otras posibilidades. Calmarnos para escuchar la ley. La ley necesita un cuerpo adaptativo. Si empiezo a sumar, uno dice, ¿por qué un sábado a la mañana estoy poniendo como una cierta oscuridad y una cierta tonalidad sombría? Y ahora voy a hacer lo contrario. Primer salto de mi conferencia, primer salto. No es que la filosofía sea una, ni que toda la filosofía venga de los griegos, ni mucho menos que haya que acatar las imágenes del Pleistoceno de la filosofía. Y entonces vamos a detenernos ahora en una imagen totalmente contraria de la infancia y me voy a quedar de la mano de Walter Benjamin, que ustedes saben muy bien, y si no, no importa, digamos, pues yo tampoco lo sé muy bien, que Walter Benjamin puede ser considerado aquel que en la Alemania de posguerra intuyó, quizás nostálgicamente,
otro modo de pensar la infancia, usando a propósito gran parte de las imágenes que usaron los griegos. Porque lo que tiene Benjamin es tomar la imagen del caminar desacompasado del niño y reconducirla hacia otro lugar que no el de la embriaguez, la borrachera, el camino desviado, la falta de ley. Y aunque suene a idealización, me parece que pone un poco el contrapeso con respecto a las imágenes griegas. Claro que para nosotros es muy difícil comprender la imagen que tenía Benjamin de la infancia por una razón. Es decir, hoy la infancia es ese ejército de consumistas y entonces es muy difícil entender qué pensaba Benjamin con el niño entre la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Pero bueno, era otra situación totalmente diferente. Porque si hoy miramos al niño y lo vemos como principal objeto del consumo generalizado, es difícil entender esto que va a decir Benjamin del niño que camina desacompasado porque quiere quedarse en el presente. Esta imagen a mí me resulta altamente poderosa porque no habría para el niño sino un presente mucho más alargado y mucho más ensanchado que el presente de nosotros adultos. Es decir, nosotros hemos vuelto el presente utilitario, claramente, el aquí y el ahora, y si no sirve aquí ahora, en fin, no sirve para nada. Y sin embargo, lo que Benjamin rescata es: el niño se opone a la línea progresiva de la historia, a ese relato que dice que esto tiene un antes, un durante y un después. Pues bien, Benjamin va a decir que el tiempo del niño es el durante, ni el antes ni el después. El después no, porque deja de ser infancia y por lo tanto no es tiempo de la infancia, y el antes tampoco, porque es el proceso del no lenguaje al lenguaje. Pero hay algo muy bonito en esta descripción, que algunos, digamos, repito, tomarán idealmente. Esa marcha ebria del niño, dice Benjamin, no necesita del adulto. A diferencia de los griegos que pensaban que había que agarrarlos, ponerlos en una línea recta, casi como el juego del muro, que aparece todas las noches, lo que hay que hacer aquí es claramente dejarlo en paz. Dejarlo en paz. La función del educador, al contrario de aquella paideia griega, en vez de ser un pastor que cuida el rebaño, acaba siendo la de un adulto que admira, no mira, sino que admira, y esto tiene un sentido que es: no solo miro, sino que me sorprende lo que miro, admiro. Y entonces, bueno, esto pareció lo que dije algo inteligente y no lo es, ¿no? Es una tontería lo que acabo de decir. Pero digo, esta admiración del adulto cambia totalmente la relación con la infancia. En vez de ser una relación de poder y de control y de regulación, pasa a ser una relación desde la admiración. Admiro la marcha del niño que se detiene en cualquier parte, se cae, vuelve, no sabe lo que quiere, no sabe lo que busca. Es decir, no es capitalista. Es decir, no es capitalista. Pero claro, después vino Walt Disney, los shoppings y... Benjamin, en este sentido, decía: hay que entender al niño como un coleccionista, en el sentido de que acumula cosas sin ton ni son, pero que no le busca eso ningún resultado utilitario. Es decir, por eso los niños no se juntan en Parque Rivadavia a cambiar estampillas, esos son los adultos. Y entonces, cada estampilla es un universo, le abre un mundo nuevo, cada juguete es un universo, le abre un mundo nuevo, y esa imagen tan linda y tan bucólica de la infancia hace un pequeño contrapeso con la imagen, yo diría, gris de la infancia. Sin embargo, y todavía no voy a dar el último salto, porque el último salto es un salto al vacío directamente. Los griegos, algunos de ellos por lo menos, sí que habían entendido que no se podía aplicar el mismo tiempo a todos los humanos.
Y aunque lo hacían por desprecio y decían los esclavos tienen tal tiempo, los niños tienen tal tiempo, la mujer tiene tal tiempo, nos dieron la clave para entender cómo la encrucijada de la relación con el niño y la encrucijada de la educación de los niños pasa por una metáfora del tiempo. Esto es, podríamos reducirlo todo a que el malestar educativo, la imposibilidad educativa, se resuelve simplemente porque allí hay un embate furioso entre dos formas completamente diferentes de vivir el tiempo, de pensar el tiempo y de habitar el tiempo. Cuando los griegos hablaban del cronos, se referían exactamente al tiempo lineal y decían que ese era el tiempo de los adultos, que todo lo ven como una línea que más tarde o más temprano, discúlpenme si se los digo, los llevará a la muerte. Es decir, es una línea de tiempo que inevitablemente conduce a la pérdida de lo viejo. Y decían que ese no era el tiempo del niño. Algunos filósofos de mala prensa griegos insistían con que el niño habitaba otro tiempo. Probablemente lo decían mal, repito, despreciando, pero usaban la expresión que muchos conocen, aion. Y esa expresión que es, no el tiempo lineal, no el tiempo secuencial, no el tiempo del cronos, no el tiempo utilitario, no el tiempo progresivo, sino el tiempo de la intensidad. Aquel tiempo en el cual algunos de nosotros alguna vez decimos, es como que no pasa el tiempo cuando estoy con vos, ¿no? Qué lindo eso. O esta conferencia parece como que dura una eternidad, ¿no? Es decir, ese tiempo no es cronológico. Podemos estar mirando el reloj y decir, bueno, el tiempo pasa efectivamente, no voy a ser tan tonto de creer que no. Pero digo, en el aion hay la posibilidad de pensar en un tiempo de tal hondura y de tal intensidad que probablemente si la educación consiste en quitar al niño de su aion, se encontrará con una batalla campal. Y a mí me parece que esto describe, no diría fielmente, pero da una sensación de que la educación se enfrenta al dilema de estar aparentemente en vínculo dos tiempos irreconciliables. Son irreconciliables porque uno es hondo y el otro es largo. Son irreconciliables porque uno es del niño y el otro es del adulto. Son irreconciliables porque uno mira al presente de una manera absolutamente comprometida con ese presente y otro mira al presente como trampolín hacia el futuro. Y por lo tanto, si la educación promete un futuro, deberá cuidarse de las legítimas defensas de la infancia por no ser arrancadas del aion. Cuando la infancia es arrancada del aion, ya sabemos la enorme sintomatología que se nos ofrece. La infancia es tan creativa que incluso no ofrece un síntoma, sino muchísimos. Y lo que quiero decir con esto es que, sin tratar de hacer una síntesis apurada, es obvio que ahí está el conflicto, porque mientras el niño escucha un relato, el mundo se le abre, mientras muchos de nosotros enseñamos un relato, el mundo se lo cerramos. Entonces, frente a eso, es evidente que una lectura posible es cómo, desde el punto de vista de la relación adulto-niño, se establece una diferencia de tiempo y cómo educar puede significar, desde el adulto, concebir un tiempo que no es el nuestro. Es decir, cómo sería lo mínimo plantearse desde el campo educativo. No digo el respeto por la diversidad, la tolerancia, no son esas las palabras. Son cómo considerar que hay un tiempo fuera del mío. Y cómo no transformar la educación en un encaje permanente del tiempo del niño al tiempo cronológico. Pero como ustedes saben, y es inútil que lo diga, la educación institucional es cronología pura. Pero también muchas teorías del desarrollo han jugado este juego y han puesto a la infancia en línea. No voy a dar nombres, puedo dar apellidos. Y digo, si
a la idea de que la infancia es ayón, es intensidad, un gran conjunto de teorías del desarrollo, de las más progresistas y de las menos progresistas, de las más europeas y de las más latinoamericanas, lo que han hecho es ponerlo en línea recta. Ahora no puede, ahora parece que sí, pero que no, y después podrá. Lo que están haciendo todo el tiempo es justamente encajar al niño en esta visión cronológica del adulto. Y entonces ahora viene el tercer metarrelato de mi conferencia, o de esto, que no sé qué es. Estoy con tiempo todavía, ¿no? Sí, bueno. ¿Cuánto? Al vacío, me juego. Y lo que quiero tomar son dos, para mí, citas o pensamientos que más resonancia tienen con todo lo que estoy tratando de decir. Una, que la voy a analizar aquí con ustedes, es la de Peter Sloterdijk, un filósofo alemán contemporáneo a nosotros, que definió la paideia de una manera que parece muy divertida y que nos va a horrorizar un poquito. Porque él dice, paideia es hasta ahora, digamos, hasta que no pase algo diferente. No lo cito, sino que hablo en nombre de él, conducir a la infancia al mundo desdichado del adulto. Es decir, lo que está tratando de decir es, educar significa arrancar a la infancia espera un poquito. ¿Para qué medio es? Medio tonto. Muchas gracias, muchas gracias. No hace falta. Bueno, basta. Y si nos sacamos una foto con vos, Esteban, y... listo. Bueno, en el punto en que estoy, en el punto de la frase de Sloterdijk, me impresiona la idea que educar significa arrancar al niño de su infancia y conducirlo al mundo adulto, sinónimo de mundo desdichado. Sinónimo de mundo desdichado. Y acá se le agrega un elemento a todo lo que venimos conversando. No es solo calmarlo, no es solo conducirlo en línea recta hacia el bien, no es solo domesticar su naturaleza indomesticable, sino que ahora de lo que se trata es de que lo más rápido posible hagamos de un niño un adulto, y cuanto más desdichado mejor. Esto que Sloterdijk no dijo con ironía, porque lo tuvo que aclarar. Lo tuvo que aclarar. Porque está claro que nos podemos sonreír de la frase. Y está claro también que hay un elemento trágico, constitutivo del acto educativo. Y ese elemento trágico es quizá, lo digo yo, no lo dice Sloterdijk, que el mundo adulto desdichado es el que educa a la infancia. Con lo que uno aquí está frente a una paradoja, ya no del tiempo, sino de la identidad. Es decir, que le vamos sumando una carga al pensamiento pedagógico que consiste en revelar el hecho que el mundo adulto desdichado, por lo menos desdichado, y Sloterdijk lo aclaró en un momento, se refiere al de las grandes ciudades. Y esto me parece bueno aclararlo, porque no hablemos del mundo adulto en general y del mundo infantil en general, sino que lo que está diciendo es, en las grandes orbes, el mundo adulto es un mundo en desdicha. Por la promesa de un mundo que no existió, por la desaparición de generaciones enteras, por el holocausto, por el exceso de consumo, por la caída de las bolsas, por lo que quieran. Pero es cierto que el mundo adulto es desdichado y que por eso siempre decimos cómo me gustaría volver a, para que la desdicha se aparte un poco, pero es justamente la desdicha la que educa. Es decir, la impotencia, es decir, la incapacidad del adulto por la felicidad, es decir, de lo que no somos capaces o no hemos sido capaces de ser, puesto como eje de una relación hacia la infancia. Vuelvo a Derrida, vuelvo a Jacques Derrida. Jacques Derrida, en la última entrevista en vida, y así han titulado su último librito en español, Aprender por fin a vivir, por fin entre paréntesis.
se pregunta casi revolviéndose, ¿es posible enseñar a vivir? Y esa pregunta es muy terrible porque uno dice inmediatamente, claro, yo enseñé a vivir a varios, ¿no? Y uno lo que quiere ahí es marcar el yo y decir la educación depende de un yo que educa. Y sin embargo yo creo lo contrario, que es que mientras más se esconde el yo, mejor se educa. Mientras menos el yo está presente, yo te voy a enseñar, menos aparece la sensación en el otro que si yo no lo enseño nunca aprenderá nada. Y al fin y al cabo, eso de si es posible enseñar a vivir nos da por lo menos una pista. Que quienes estén en la función educativa sean acaso capaces de afirmar la vida. ¿Qué quiere decir esto? No tengo la menor idea. Pero tengo la sensación de que tiene que ver con algo así como estar del lado de lo vital. De darse cuenta cuando algo no tiene ni el menor importancia. De afirmar la vida en este sentido. No de ser vitalista al estilo hippie de los 60. De que me importa todo un bledo. Sino estar claramente del lado de la vida. Al menos no estar con la corrupción, no estar con el engaño, no estar con la mentira, no estar con la hipocresía, no estar con la soberbia, estar de ese otro lado. Yo no sé si estoy ahí, pero me preocuparía la idea de que quienes eduquen sean desdichados y no sean capaces de afirmar la vida. Entonces, cuando se dice que la transmisión pasa una desdicha de un grupo al otro, uno quisiera quedarse ahí en el medio y decir, no, afirmemos la vitalidad de la vida y que de eso se trate educar. Está dificilísimo, ¿verdad? Está dificilísimo, el mundo se lo pone difícil a la educación. Mientras el mundo es una timba, le pide a la escuela que sea un dechado de virtudes. Esto es imposible. Es decir, mientras el mundo anda jugueteando por ahí con la vida de la gente, a veces en un juego muy, muy lamentable, le pide a la escuela que tolere, soporte, respete, acepte, reconozca al otro. En un mundo donde el otro nunca deja de ser un otro alienígena. Es decir, y no pasa a ser de alienígena a alter, a ese otro que puede ser próximo a nosotros. Esto es, tampoco quiero, desde el punto de vista educativo, pensar que el mundo le hace fácil a la educación hacer lo que pretende hacer. No, me parece que el mundo le está pidiendo algo a la escuela que el mundo es bastante incapaz de hacer. Y entonces, si me detengo un minutito aquí, y volviendo al hilo de la concepción sobre la infancia, voy a tomar una idea de García Calvo, que es muy irónica, ahora sí muy cínica, yo diría, y que dice lo siguiente. La educación parte de una idea fundamental, tan firme como estúpida. Lo que es, que se sabe lo que es un niño. ¿Está? Es decir, partimos de una idea tan firme, parece un supuesto implícito, que todos como adultos sabemos lo que es un niño. Y Calvo dice, tan firme como estúpida, ¿no? Esta pretensión de querer saber lo que es un niño. Lo saben, dice Calvo, porque saben el futuro de este niño, porque ellos van a formarlo y conformarlo, y todo esto por su pretendido bien. Se pretende conocer ese misterio siempre imprevisto y escurridizo de un niño, porque no se sabe lo que es un niño, afirma él. Y ese no saber del niño está enseñando al maestro. Se aprende de los niños, pero en vez de aprender de ellos, a cada momento se les enseña lo ya sabido. Un maestro ha tenido primero que sufrir muchas pedagogías, muchas malas creencias que le convenzan de que es eso lo que le tiene que transmitir a los niños, sin permitirse cuestionar la pertinencia de estos saberes y estas ideas. Pero ahí están los niños, están para escucharlos y aprender de ellos, y esa debería ser la primera y más honesta tarea de un maestro: saber oír, cosa que nunca hacemos.
Dicho esto, y yendo ahora a esa parte en el que tenemos que hablar de lo real, tenemos que hablar de lo que nos pasa, tenemos que hablar de lo que duele, tenemos que salir de la atmósfera abstracta y decir, bueno, vamos a los datos. Esta última parte, entonces, que ya sí que es un salto definitivamente al vacío, y decime si tengo, aunque sea 10 minutos para desarrollarla. No me lo dijiste. 12 minutos. Es producto de algo que pensé que era un juego de niños. En septiembre del año pasado, suena el teléfono en casa, atiendo, y una voz caribeña dice, lo llamamos desde la ONU. Dice, no sé si alguna vez recibieron un llamado desde la ONU, ¿no? Uno se imagina 150 personas con sus traductores llamando al mismo tiempo a alguien, ¿no? Es decir, una cosa rarísima. Por lo tanto dije, voy a cortar, debe ser Esteban Levin que me está haciendo una broma. Insistieron inmediatamente después, dije, bueno, será algo. Ya no era Esteban. Y llamó la persona con la que a partir de ahí empecé a trabajar sobre el tema del derecho a la educación. Algo sobre lo cual a mí nunca me había entusiasmado demasiado, porque me parecía que estaba ya claro el derecho a la educación y que no había mucho más que decir de que los niños tienen derecho a la educación. Y que las familias también tienen derecho a que sus hijos se eduquen, y en fin. Solo que el relator mundial sobre la situación del derecho a la educación, que trabaja en campos de refugiados, que trabaja en cárceles, para entender cómo funciona la educación fuera de los ambientes formales, quería entender qué había pasado con el informe mundial en relación a la infancia en situación con discapacidad, y no sé qué pasó, que alguien le dijo, llámalo Scliar, en fin, bueno. Y entonces me mandó todos los datos de todo el mundo, y ahí yo me puse a pensar un poco qué pasaría. Bueno, se los voy a contar muy brevemente, y después en todo caso, si quieren, les cuento más o les digo dónde buscar la información. La cuestión es muy clara para mí. Desde los años 70, fines de los 70 a esta altura, se han hecho dos promesas en el campo educativo, dos promesas muy publicitadas, llenas de parafernalias, de nuevas editoriales, de nuevos libros. Una promesa es la promesa de la diversidad, a la cual podemos llamar el paraíso de la diversidad. Digamos, finalmente estaremos todos juntos, reunidos, uno de cada cosa. Bueno, la publicidad de Benetton, digamos, una mujer, un negro, siempre se olvidan del hombre blanco normal, digamos. Y del otro lado, en una fórmula un poquito más acotada, otro paraíso, que es el que uno humildemente ha llamado la promesa del fin de la tiranía de lo normal. Digamos, uno al leer las promesas de la inclusión o de la integración, digamos, en términos históricos, lo que entendíamos como algo quizá novedoso, solo novedoso, era un poner en tela de juicio la idea de lo normal. Se suponía que si entraba un cuerpo inesperado, deberíamos renunciar a la idea de la existencia de un cuerpo único, ¿no? Que si entrara una lengua